Dios nos bendiga. Estamos hablando de la quinta trompeta y esta es la segunda parte. El mensajero de la quinta trompeta de la cual estamos hablando es el apóstol Pablo. Y él dice que si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más. ¿Y qué defiende Pablo? Según Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El versículo 6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, y eran los méritos que tenía Pablo. Y en una de las cosas es que él dice de que era perseguidor y era enemigo de Jesucristo y de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo, creyendo de que hacía lo correcto, se enfrentó al autor de la salvación y de todos aquellos que guardaron en su corazón el reino de Dios. Esto es lo conmovedor en la historia de Pablo. Todo el que tiene un encuentro personal con Dios, hipotéticamente, nunca más volverá a ser el mismo. ¿Qué necesitaba Saulo para convertirse de un enemigo del reino a un defensor del reino? Necesitaba un encuentro con el Señor. Y la Biblia lo dice de que Pablo tuvo ese encuentro. En Hechos capítulo 9, versículo 4, dice que cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí comienza la transformación de Pablo. La Biblia dice de que somos escogidos, pero esto quiere decir de que todos tenemos una oportunidad de elegir. Así como el mismo Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículo 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué son pocos? Los que se deciden. Así de que yo no puedo negarle el mensaje al borracho. Veamos lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque Dios no hace acepción de personas, sino que cada uno decide y elige lo que quiere. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 3 dice, así que no miro la paja en el ojo del otro, sino miro la viga que tengo en mi ojo. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que no puedo negarle el mensaje del reino o pretender que ya lo he alcanzado, porque quizás aquel que yo creía que no alcanzaría esté delante de mí. Esto le pasó a un discípulo llamado Ananías. Cuando el Señor le dijo, ve a la calle derecha, allí encontrarás a Saulo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11, pero Ananías le decía, pero Señor, este hombre persiguió la iglesia, los apresaba, y el Señor le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Veamos, Saulo era perseguidor y mataba a los seguidores de la iglesia, pero sin embargo, Saulo tenía lo que Dios necesitaba, algo que no encontró en Pedro, que no supo entender, que debía dejar de ser juez para ayudar a aquellos que condenaba, es decir, a buscar el reino de Dios. Dios aborrece el pecado, pero sin embargo ha dado todo por el pecado, es decir, dio hasta su propio Hijo para que la humanidad en pecado reciba la salvación y conozca el reino de Dios. Nadie es inmerecedor de recibir el mensaje del reino de Dios. Dios juzgará sobre él, sobre aquel que al escuchar la palabra de Dios no cambia. Dios Jehová no me puso aquí para juzgar a otros,
Dios me puso para llevar el mensaje y al escucharlo lo reciban en su corazón y tengan un cambio y reciban el reino de los cielos. Los fariseos condenaban a las prostitutas y los publicanos. Y Jesús les dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero ¿por qué estos al oír el mensaje cambian? Mas los fariseos no lo hicieron. Así de que ya no seamos jueces hipócritas. En la conversación está la clave. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Así de que Saulo se convierte en Pablo. En el quinto mensajero de la quinta trompeta, Pablo comienza a predicar el evangelio que se caracteriza en tres cosas importantes. Hechos capítulo 24, versículo 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Pablo y nosotros no juzgamos, pero sí tratamos de que por medio del evangelio podamos cambiar a otros. El día que Saulo tuvo el encuentro con Jesús, cambió. Cuando yo tuve el encuentro con Dios a través de la palabra, cambié. El apóstol Pablo entra en la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuando decía de que en la última semana Dios confirmaría el pacto con los muchos, es decir, con los gentiles. Pero Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 14, ¿cómo creerán si nadie les predica? Y Pablo dice, a mí me fue encomendado el ministerio de la incircuncisión. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 11 versículo 13, yo soy el apóstol a los gentiles. La quinta trompeta, el mensajero es Pablo, y el mensaje es el evangelio del reino de Dios para los gentiles. Y comienza el tiempo de los gentiles, y así Pedro lo reconoció en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 10. Pedro dijo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí Pedro lo reconoce y nos lo deja manifiesto para que nosotros lo entendamos. Y el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, en su profecía, o en la profecía que Dios le dio a conocer a Daniel, dice, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos a la mitad de la semana para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la desolación. Y empieza el mensaje del reino. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3 viajes misioneros en toda Asia Menor y la región de toda Galacia, pasando tribulaciones. Así, mis amados en el Señor, hemos visto la segunda parte de la quinta trompeta, de que el mensajero es el apóstol Pablo y su mensaje es el reino de Dios para los gentiles. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.